A Plan País. El foco será la diversidad sexual. En el año 2013 se aprobó el matrimonio igualitario. También hay una ley en nuestro país que permite la adopción a personas de un mismo sexo. Y en el Senado en este momento se debate una ley integral para la población trans. Todavía está a estudio. Vamos a tener un debate, vamos a tener distintas opiniones sobre este tema y el foco, como les decíamos, será la diversidad. Comenzamos con un primer informe y ya les empezamos a presentar a nuestros invitados. Septiembre, mes de la diversidad, cerrará su ciclo de actividades con la tradicional Marcha de la Diversidad, que conmemora sus 26 años bajo el lema Ley Trans Ya. En la última década, Uruguay ha avanzado mucho en igualdad de derechos, con la aprobación de leyes como la 18.246 sobre unión concubinaria, la 18.590 de la reforma del sistema de adopciones, la 19.167 de reproducción asistida y la 19.075 de matrimonio igualitario, aprobada en el año 2013 y que reconoce como legítimo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Uruguay pasó, hizo un gesto muy claro de tener a todos sus ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones. No había derechos para algunos sí y para otros no. En mi caso personal, yo hacía 20 años que vivía con mi compañero y sin embargo el hecho de manifestar públicamente de que aprobada la ley hubiera un resultado inmediato en cuanto a ciudadanos y ciudadanas que hicieran uso de la ley, hicieran uso del derecho que les daba la ley, nos parecía como muy importante. En la actualidad se debate en el Parlamento el proyecto de ley integral para personas trans, que ha generado fuerte polémica. Según el último censo, la población trans ronda las 1.000 personas. El 58% de ellas declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia y casi el 90% ha sufrido discriminación en la enseñanza. Uno de los elementos claves de esta población es el abandono del hogar familiar a temprana edad, como consecuencia de los problemas que se originan a partir del cambio de identidad de género. Y mientras en el Senado se debatía este proyecto de ley trans, a nivel de una comisión parlamentaria hubo gente que se concentró para oponerse a esta ley. Esta ley que quedó a estudio y por esa misma razón desde colectivos, organizaciones sociales salieron a recoger firmas, a ponerse un distintivo amarillo para pedirle al Parlamento que efectivamente la ley integral para la población trans sea aprobada. En esta jornada terminó de aprobarse la rendición de cuentas y hay expectativa que se retome este proyecto de ley. Es un gusto esta noche empezar, luego tendremos un debate sobre el tema, pero ya estamos recibiendo a nuestra primera invitada, es integrante de la Unión Trans, es Marcela Pini, psicóloga, está haciendo una maestría en psicología clínica y además la semana pasada fue designada para integrar el Consejo del Claustro de la Facultad de Psicología. Marcela, bienvenida esta noche. Buenas noches, muchas gracias Ana por invitarme. Pasó esto, ¿verdad? Digo, decir, el Parlamento en algún punto dejó en stand-by el proyecto y salieron organizaciones a apoyar esta iniciativa legislativa para que sea aprobada. ¿Por qué es importante una ley integral para la población trans? Sí, en principio no sé si es que el Parlamento haya dejado en stand-by
En este momento se estaba tratando la ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene prioridad nacional y en función de eso, pero sabemos que se están realizando diferentes acciones dentro incluso del Parlamento. Se han formado, bueno, más allá de la comisión que está trabajando en ella y que en este momento no está sesionando justamente por el tema de que estaba en funcionamiento, estaba la votación y estudio la ley de presupuesto nacional, pero sí se está trabajando a nivel intercameral y demás, y nos hemos estado reuniendo con diferentes legisladores y legisladoras para trabajar el tema. Eso como en principio. ¿Por qué es importante una ley integral para personas trans? Quizás después podamos desarrollar un poquito, pero básicamente tiene que ver con la accesibilidad de derechos. Que los derechos estén consagrados no quiere decir que estos derechos sean accesibles para todos y para todas. Y eso tiene que ver con, bueno, con diferentes dinámicas sociales, con la discriminación básicamente. Y bueno, esta ley lo que viene a hacer es decir, bueno, más allá de que existan determinados derechos que lo sabemos, sabemos también que no todas las personas tienen la misma accesibilidad a ellos, por lo cual es necesaria una ley integral para personas trans que en principio garantice la accesibilidad. ¿Cómo garantizar la accesibilidad? En la medida de poder construir política pública, básicamente acciones afirmativas para la viabilidad del acceso. Políticas públicas que van desde la formación a profesionales hasta seguimiento de las trayectorias educativas, becas laborales, capacitación al personal médico de salud, garantizar el derecho a la identidad. Nosotros en Uruguay no tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de reconocimiento de la identidad y de cambio de nombre y sexo registral. Esta ley integral, en función también o en conjunción con la ley 18.620, podríamos empezar a pensar en algo como mucho más integral y que tenga que ver con una ley integral y con una ley de identidad de género. Se ha planteado a partir de este proyecto a estudio que no sea ya un trámite judicial, sino un trámite administrativo, es decir, que una persona que quiera ser mayor de 18 años, que quiera hacer cambio, después hablaremos de los menores de 18, que quiera hacer cambio de identidad y que quiera hacer cambio de sexo, tenga que hacer un trámite administrativo y no judicial. Sí, a ver, ya con la ley 18.620 y con su decreto reglamentario, las personas menores de edad, no los niños y las niñas, pero sí las personas menores de edad pueden acceder al cambio de nombre y sexo registral. La innovación en lo que tiene que ver con esta ley es habilitar el cambio de nombre y sexo registral para, cuando hablo de cambio de nombre y sexo registral, voy a hacer el hincapié en el registral y no en el morfológico para evitar todo tipo de discusiones en lo que tiene que ver con la infancia. Esto sería la parte de innovación, pero hoy ya, conforme, no a la ley 18.620, sino a su decreto reglamentario, ya las personas menores de edad pueden hacer el cambio de nombre y sexo registral. Lo que sí y sustantivamente es el cambio en lo que tiene que ver con la forma de hacerlo. Es decir, hoy por hoy el procedimiento, para que a la ciudadanía le quede clara y claro, es que una persona, en el caso de que esté transitando una disidencia sexogenérica y que quiera modificar su nombre y sexo registral, porque es un derecho, en la medida que una persona no puede ser nombrada y no puede manifestar su identidad conforme a como lo siente, esa persona, yo me cuestionaría si esa persona es persona, si esa persona es sujeto de derecho, sujeta de derecho en la medida de que no se le reconoce su derecho más básico, que es el derecho a la identidad. El procedimiento se tiene que presentar ante la Comisión de Género del Registro Civil, ahí solicitar una audiencia, la comisión la va o lo va a citar, le va a hacer una entrevista. Esa comisión está compuesta por 3 profesionales del área de la salud, del área social y de la parte del registro, una persona que conoce muy bien el mecanismo del registro civil y de la normativa. Y ahí se hace un informe. Con ese informe, hoy en la actualidad, conforme a la ley 18.620, esa persona necesita comenzar un proceso judicial. Es decir,
tiene que conseguir un letrado que lo o la represente. Lo puede hacer a través, sí, de la Defensoría de Oficio, pero va a demorar más. Va a demorar más. Eso también tiene determinadas exigencias porque la Defensoría tiene también otros asuntos en los cuales interceder y demás. ¿Qué pasa si en el caso de un menor de edad los padres se oponen? ¿Qué es lo que se plantea ante esos casos? Y va a pasar lo mismo que pasa cuando cualquier tutor responsable, tutora responsable, padre o madre, no ejerce la patria potestad. En realidad, lo que esta ley viene a garantizar es el ejercicio pleno de la patria potestad. Es decir, se le dice a sus padre, madre, tutores responsables o al Estado en su conjunto en el caso de que no los haya. No nos olvidemos de que hay una cantidad de niños y niñas institucionalizados en este país, e institucionalizadas. Y bueno, lo que se le pide es decir, bueno, el Estado se hace responsable o se le exige a esos padres que puedan ejercer la patria potestad. Es más, por favor, háganlo. En la medida del ejercicio de la patria potestad lo que viene a hacer es a defender, a garantizar el derecho superior del niño. ¿Y si los padres se oponen a esa decisión del adolescente? Y el Estado tendrá que hacerse responsable de la ausencia de esos adultos responsables en el no ejercicio de su patria potestad. Como en cualquier otra situación. Prima el derecho del adolescente en su decisión. Prima el derecho que está garantizado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene que ver con el interés superior del niño por encima de cualquier otro derecho de un adulto. Estamos hablando de adolescentes, no de niños. No estamos hablando No, estamos hablando de niños, de niñas y adolescentes. Depende de que en cambio de nombre y sexo registral estamos hablando de toda esa franja etaria que tiene que, digo, como yo te decía recién, en la adolescencia ya se puede hacer el cambio de nombre y sexo registral conforme a la normativa vigente. Lo que no se puede hacer es en la infancia y específicamente por el decreto reglamentario de la ley 18.620 que dice que bueno, se le tiene que entrevistar en ese primer encuentro con la comisión del registro a el interesado o la interesada. Y lo que viene a pedir esta ley es justamente lo contrario a quitar patria potestad o a quitar derecho al ejercicio de la patria potestad. Es decir, bueno, en la medida de que ese niño, porque de 0 a 12 años, nuestro código, estamos hablando de capacidad relativa a partir de los 12 años, en cuanto a la autonomía progresiva y a los 18 años la capacidad absoluta de un sujeto o de una sujeta, pero de 12 años para abajo estamos hablando de una incapacidad total para la defensa del derecho. No quiere decir que un niño o una niña no tenga derechos, que son otra cosa, y quien los tiene la obligación conforme al ejercicio de su patria potestad, son los responsables legales de ese menor o de esa menor. Marcela, le cambio un poco de tema, pero dentro del tema de la población trans. En la jornada de ayer el intendente de Montevideo visitó el barrio Larrañaga y allí los vecinos le pidieron una zona de exclusión para el trabajo de las personas trans. Los vecinos se quejan de ruidos molestos, del trabajo que realizan y bueno, dice, nosotros respetamos, pero también queremos que se nos respete y pedimos que exista una zona de exclusión donde ellos puedan trabajar y nosotros bueno, podamos dormir de noche, por poner un argumento. ¿Cómo ven esa posibilidad ustedes de que en barrios de Montevideo, donde se concentra población trans a trabajar, se cree como una zona de exclusión? A ver, yo desde mi postura no estamos de acuerdo, desde la postura de Unión Trans tampoco, pero a mí me gustaría poder dar vuelta a esto, ¿no? Es decir, bueno, una zona de exclusión. Lo que estaría bueno es que como sociedad empezáramos a pensar en una zona de inclusión, no en una zona de exclusión, porque si no estamos usando siempre las mismas lógicas de sentido que fragmenta una sociedad, que no incluye, que no educa, que no habilita el acceso a otro tipo de tránsitos dignos que tengan que ver con la identidad. Entonces también habría que pensar por qué esas mujeres trans
llegan al trabajo sexual, llegan a estar en situación de extrema vulnerabilidad, porque la desprotección que tiene que ver con el trabajo callejero es de extrema vulnerabilidad. No nos olvidemos que la mayoría de las mujeres trans asesinadas en este país ha sido en situación de trabajo sexual y durante el ejercicio del trabajo sexual. Me parece que eso ya nos da como para poder pensar, decir, bueno, sin duda que es una temática social a resolver, pero me parece que el tema no pasa por la exclusión, sino que pasa por la inclusión en todo el sistema de protección social. Es un poco utópico plantear que la población trans, que estas personas, vamos concretamente a ese ejemplo, por poner un ejemplo, trabajar con ellas, trabajar con los vecinos para que pueda haber también una convivencia, para que no suceda, bueno, digo decir, lo que los vecinos relatan, que hace también a la convivencia, ¿no? Digo decir, gritos de noche, bueno, personas desnudas. Entonces, bueno, hacer de esto, es utópico pensar una convivencia, bueno, está bien, excluir no, pero trabajar para que de alguna manera pueda haber otra convivencia. Sí, claro. A ver, yo no me voy a poner en defensa de ni en ataque de ninguna de ambas partes. Creo que si existe un conflicto, el intendente tendrá que ver las maneras, pero siempre desde una perspectiva de derechos, ¿no? Que no sigan siendo perjudicados y perjudicadas los más vulnerables y las más vulnerables en esta situación. Lo que sí, a ver, yo ejercí el trabajo sexual en Boulevard. Esta temática no es de ahora. Yo me preguntaría también, y que los hay muchos vecinos que se acercan, que muchas veces hay que estar en julio parada para poder pagar la pensión al otro día, se acercan, te traen algo para comer, etc. Estoy hablando de hace más de 15 años que ejercí el trabajo sexual callejero. Y también tenés otro tipo de vecinos y de vecinas que no se acercan, que no te miran y en lo posible capaz que te miran y si te miran mal o dicen alguna cosa. Y esto también en las trayectorias vitales de las personas va siendo una cosa de separación, de marginalidad, de exclusión, ¿no? Todas las cosas que provoca la marginalidad en cada persona. Entonces me parece que el camino no es la exclusión, el camino es la inclusión, el camino es el diálogo, el camino es poder entender cómo ese otro está en el lugar en el que está, para qué y por qué y cómo llegó a ese lugar. Entonces me parece que esas son las discusiones que hoy como sociedad tenemos que comenzar a dar, pero cambiarnos el chip, tenemos que posicionarnos en otro lugar. Marcela, ya en el final, el viernes está la Marcha de la Diversidad, hay colectivos, decía yo, que salieron a recoger firmas. ¿Por qué entendieron la necesidad de salir a recoger firmas y que esto se haya extendido tanto? A ver, la campaña de recolección de firmas está dentro de la campaña nacional de apoyo a la ley integral para personas trans, en función de un movimiento que se había empezado a dar y que creo que tú lo mencionaste desde el principio del programa, sobre determinadas disidencias dentro de algunos colectivos que a mi criterio están relacionados con la exclusión y no con la inclusión. Que hubo una junta de firmas y demás, bueno, decir, nos apropiamos de ese lugar, del lugar de decir, bueno, ¿qué está pasando? Nosotras, nosotros también tenemos que salir a decir, bueno, explicar la realidad, contarle a la gente qué es ser trans en el Uruguay, qué es vivir fuera de un sistema de protección de derechos. Y en función de eso, el colectivo Unión Trans decidió convocar a todos los colectivos de la diversidad sexual y no solo los colectivos de la diversidad sexual. Esta campaña está integrada por más de 30 colectivos feministas, de defensa de derechos humanos, sindicatos,
quiero aclarar que esto es una campaña que no es una campaña político-partidaria, es algo que dejamos bien marcado desde el principio, independientemente de las afiliaciones políticas que cada colectivo, colectiva o persona individual que integre la campaña pueda tener hacia diferente sector o partido. Me contaba que anoche fue a la Junta Departamental de Canelones y una edila del Partido Nacional se colocó el pañuelo y dijo que apoyaba la ley, por poner un ejemplo. La semana pasada, pero sí, y te agradezco que lo menciones, porque también, a ver, no todas las personas dentro de determinados movimientos políticos tienen esta cosa hegemónica de pensar conforme a determinadas manifestaciones. Y por eso es que nosotras también y nosotros decidimos decir, bueno, vamos a abrir la cancha, vamos a empezar a hablar con todas y con todos los actores, porque en definitiva es eso, porque los derechos son de todas las personas, no tienen color, no tienen, sin duda, que debemos decir, y esto lo digo sí en carácter personal, individual, que no es lo mismo hace 20 años que hace 10 años en función de determinadas movimientos que han tenido que ver con la sociedad civil y también con determinada habilitación que desde diferentes sectores del progresismo uruguayo, y no solamente me refiero al Frente Amplio, también me refiero a otros sectores que han acompañado a la diversidad sexual y a la aprobación de algunas leyes, digo, sin duda que ha cambiado la posibilidad de tener representación en el Parlamento a favor para apoyar determinadas iniciativas legislativas. Gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirlos. Ahora nos vamos a ir con un informe referido a otra perspectiva, que es la Cámara de Turismo LGTB. Vamos a ver. Montevideo ha sido declarada por cuarto año la ciudad más gay-friendly de Latinoamérica, tanto para vivir como para el turismo. Uruguay se consolida como destino LGBT por varios factores, ¿no? El primero de ellos es cómo el país avanzó en leyes en estos últimos años. Nos hizo como una avalancha en leyes, la comunidad LGBT pasamos a dejar de ser ciudadanos de tercera para ser ciudadanos de primera, y obviamente ninguna persona que viene al destino, ejemplo, nadie va a ir a vacacionar a Rusia, ¿no? Entonces en el continente hay una cosa que es lógica, que somos el país más avanzado de la región. Además de ofrecer cultura, diversión o playa, Montevideo es un lugar amigable, donde los turistas se sienten cómodos para mostrarse como son y poder, por ejemplo, caminar de la mano por las calles. La comunidad LGBT es el 10% de la población latinoamericana y ese porcentaje se mantiene en el turismo. Nosotros tenemos el doble ingreso sin hijos. En el 90% de los hogares en Uruguay todavía no se realizó adopciones, entonces no pagamos colegios, no pagamos útiles, no pagamos ropa para los chicos, que es lo más costoso y lo que la familia convencional de alguna manera invierte. Entonces eso hace que vacacionemos 3 veces al año, con una estadía promedio de 7 días, donde no buscamos solamente un lugar fijo, y desde Uruguay queremos mostrar el multidestino, Montevideo, Punta del Este, Colonia, Rocha, Canelones. Entonces eso hace muy importante el mercado, y a la hora de salir a buscar el turista, las intendencias, el gobierno, el Ministerio de Turismo entiende que es un segmento importante que deja muy buenas divisas, ¿no? Que estamos gastando entre un 19 y un 30% más, según las estadísticas de la International Gay Lesbian Travel Asociados, ¿no? De eso, y bueno, las divisas Uruguay son importantes, y más en este momento donde, con la crisis que hay en Argentina y en Brasil, no sabemos dónde va a terminar o cómo va a terminar el turismo este año. Y lo decíamos en el inicio del programa, el foco es la diversidad sexual
Pero el centro va a ser la ley integral para la población trans, que está en este momento en la Comisión de Población del Parlamento, más concretamente del Senado, que acaba de terminar de aprobar la rendición de cuentas y que va a retomar el trabajo. Es un gusto tener en esta mesa de trabajo y les agradezco que hayan aceptado venir a debatir. Federico Graña, director de promoción, director nacional de promoción sociocultural del MIDES, bienvenido, buenas noches. Y Carlos Iafigliola es integrante del movimiento Adelante, integrante de la Corriente Social Cristiana, Partido Nacional, diputado suplente, precandidato presidencial, dispuesto a llegar hasta el final. Bienvenido también. Un gusto. Queremos decirle a la teleaudiencia que hicimos un sorteo, va a comenzar Carlos Iafigliola. Es así. Es así. Tiramos así moneda. Por eso digo, no hicimos un sorteo, tiramos moneda y en esa moneda empieza Iafigliola. ¿Por qué estar en contra de esta ley? Bueno, brevemente, lo primero que estaría bueno es ubicar el tema. Nosotros no estamos en contra de ninguna persona, al contrario, nos paramos a favor de la dignidad humana, tanto nos paramos a favor de la dignidad humana que la respetamos y cuidamos desde la concepción misma. Entonces, esto no se trata de atacar a ninguna persona en particular, se trata, en este caso, de analizar una ley, que es, en definitiva, lo que hoy está en cuestión. Y desde ahí, obviamente, que tenemos que tener una mirada completa, integral. Lo primero, estaría bueno contarle a la ciudadanía que esta ley fue llevada adelante y de hecho su ingreso en el Parlamento fue con esta intención, que se aprobara esta ley, una senadora trans, Michelle Suárez, que ingresa al Senado de la República. Bueno, después lamentablemente todos vimos que fue procesada por distintos temas que no tenían nada que ver con esto, pero digo, fue procesada y no está pudiendo ser ella, que fue una de las principales referentes de esta ley, quien la defienda en el Parlamento. Primero recordar eso, quién estuvo atrás del armado de esta ley. En segundo lugar, conceptualmente y en títulos, porque tenemos pocos minutos en cada intervención. Nosotros decimos que nos parece que esta ley es inconstitucional. Para empezar, una de las puntas violenta claramente la patria potestad de los padres. Esta ley la vemos tremendamente inconveniente porque se están llevando adelante procedimientos, tratamientos quirúrgicos y de otro tipo que han tenido en el mundo consecuencias negativas. Es decir, es muy difícil asumir que desde una ley, desde el Estado, se pueda estar llevando adelante una actividad de este tipo que ha tenido consecuencias también desde el punto de vista de la salud y de la integridad física de quienes llevan adelante hormonización y tratamientos que son realmente complicadas. Entonces, también ponemos foco ahí. Obviamente, también ponemos foco en que esta ley pone dentro de uno de sus puntos básicos, y recién escuchábamos a Marcela que hablaba de ese tema contigo, que se puede permitir los tratamientos y la hormonización a niños, un tema que realmente nos pone la piel de gallina, que se pueda estar pensando que un niño pueda estar definiendo que su sexo biológico no coincide con la autopercepción que tiene. Eso lo dice la ley. Se habla de autopercibirse con una sexualidad distinta. Y cierro. Y esta ley obviamente enfrenta lo biológico. Esta ley introduce una ideología, que es la ideología de género. Graña, cambio de sexo para niños, inconstitucionalidad, Michelle Suárez, ¿alguno de los conceptos? No, primero que nada, yo creo que para tratar de, capaz que Carlos está un poco mal informado, porque este proyecto de ley en realidad lo presenta el Consejo Nacional de Diversidad Sexual.
es un consejo que por decreto del presidente de la República se hace en diciembre del 2015. Estuvimos trabajando todo el año 2016 en el proyecto de ley. La ex senadora Suárez no participó de la elaboración del proyecto en ningún momento. Sí apoyó cuando fue realizado, pero no participó. Es presentado, firmado, además esto la prensa lo puede ver rápidamente, el proyecto está firmado por el presidente de la República y 5 ministros. Entonces, en ningún momento la senadora llevó adelante o realizó el proyecto. Entonces, primero, esa información es falsa y eso es para arrancar con la discusión. Segundo, hay otras. Creo que para dar esta discusión es bueno citar fuentes, ¿no? Porque yo puedo decir acá que según estudios internacionales o no, y qué fuentes específicas se hablan. Podemos invitar a la ciudadanía, nosotros en breve, ahora va a haber un congreso que se va a hacer en Buenos Aires, y vamos a invitar, por ejemplo, la experiencia de un centro holandés que hace más de 30 años que genera operaciones de reasignación de sexo y que por lo tanto tiene una cantidad de, podríamos decir, puede hacer un seguimiento de cuáles fueron todos estos procesos de operación y en realidad no da ninguno de estos datos alarmantes que algunos supuestamente dicen tener y nunca encontramos la fuente específica o cuando encontramos la fuente realmente son o de asociaciones profesionales que profesan fe o de algunas universidades financiadas por órdenes religiosas. Eso es el segundo punto. El tercer punto con el tema de que los niños, que la ley dice que los niños pueden acceder a un tratamiento. Eso es falso. La ley lo que habla, y de vuelta, lo que hizo referencia, además lo aclaró específicamente, aclaró lo registral, ¿no? Lo que hizo referencia recién la psicóloga Marcela Pini fue al cambio de sexo registral, del registro. No, además lo dijo, no morfológico, no ninguna intervención quirúrgica. Entonces, como está redactada la ley, como está redactada, hace referencia a 3 conceptos. Artículos de la Convención de los Derechos del Niño y habla de la autonomía progresiva. En realidad, derechos que están consagrados. Si uno sabe cuáles son esos conceptos, sabe que ningún menor de 12 años podría generarse, sin el consentimiento de sus padres, ningún aspecto quirúrgico, porque es lo que está redactado. Carlos, ¿y usted qué propondría para esta población? Usted arrancó diciendo, no estamos en contra de ninguna persona, no es un tema personal. Dice, bueno, hay personas trans. ¿Qué se propone, según usted? Yo creo que la ley y la Constitución nos da a todos quienes vivimos en el Uruguay las mismas posibilidades de, o así debiera ser, ¿no? De salud, educación, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera. Está consagrado en la Constitución de la República. Está claro que pueden haber algunas situaciones de personas que estén teniendo esa autopercepción que no coincide con su, con su sexo, con el biológico. Pero bueno, siempre existieron profesionales que estuvieron asesorando y acompañando a estas personas, siempre hubieron, y cuando se llega a la conclusión de que alguna persona quiere llevar adelante, aún teniendo obviamente todo ese asesoramiento, quiere llevar adelante un cambio de sexo, yo puedo estar en contra, no me parece algo natural, pero lo puede hacer. Ahora, lo que no me parece que tenga que haber una ley y que tenga que darse a estas personas un derecho por encima del resto de los habitantes de la República, permitiéndole que se hagan estos procedimientos de forma gratuita. Estamos hablando de procedimientos que son muy caros. Yo pondría en todo caso otras prioridades antes de darle la posibilidad de llevarse adelante un procedimiento de este tipo, que es voluntario y es personal. Estoy hablando de personas grandes. Para mí los niños, con o sin consentimiento de los padres, es un disparate. Pero hablando de personas grandes, si se quieren hacer, que lo hagan. Obviamente, con el asesoramiento que tiene que haber, pero a costo propio. Porque yo creo que hay en la lista de prioridades para los gastos del Estado otras cuestiones. No puede ser que, bueno, todos hemos visto problemas con medicamentos de alto costo, con intervenciones que terminan haciéndose en el exterior porque se hacen colectas en el Uruguay porque acá no se las pueden financiar. Entonces, hay como una especie de paradoja ahí, ¿no? Por un lado, alguien que dice que se autopercibe distinto a su sexo,
de nacimiento, le damos todo y le permitimos hacer estos procedimientos con lo caro que son, y por otro lado hay una cantidad de deficiencias a nivel del sistema de salud que no las estamos cubriendo. Graña, esto que plantea, ¿no? El tema de los costos, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo? Y nuevamente el tema de los niños y bueno, y la decisión de los padres. Ya de pique yo creo que tenemos un problema en la concepción, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista que los derechos están consagrados y, lógicamente, hay miles de leyes que en realidad tratan de acortar distancias en derechos constitucionales. Incluso el deber del Estado es generar políticas públicas para consagrar de verdad, en la práctica, los derechos que la Constitución nos da a todos y todas. Sin duda que estarían, pero el problema es que la práctica demuestra que no. Entonces, realmente los números que a nosotros nos dan el censo, 7.400 pesos es el ingreso promedio de una persona trans. A los 16 años son expulsadas de su hogar. Cuando pasan las poquitas que pasan los 51 años, 3.400 pesos por mes, ¿no? Desempleo 30%, el 85% de las mujeres trans ejercen o ejercieron el comercio sexual. A los 18 abandonan el lugar, si no las expulsaron, igual a los 18 se van. ¿Qué privilegio es ser una persona trans en el Uruguay hoy? Morirse de hambre, morirse sola, tener solo el comercio sexual como salida. Entonces, realmente es negar la realidad. Y la política pública está para esta población, no es para la población en general. Y cuando hablamos de los menores, está para esta política pública que se diseña es para una situación particular. Una situación particular que es tanto nivel de discriminación que las familias, vaya a saber por qué, y motivados por qué prejuicios, expulsan a sus hijos. Ese lugar que es el lugar del amor y la contención, es el lugar de la expulsión, el lugar de que el 50% de las personas trans fueron agredidas físicamente por sus padres, según el censo. Entonces, esa familia, nosotros queremos trabajar con esas familias, queremos apoyar los procesos, queremos realmente generar que esos gurises y esas gurisas tengan trayectorias educativas completas y que no sea como los dan los numeradores, que solo el 30% lo máximo que alcanzaron fue primaria, ¿no? Tienen números de la edad media, su calidad de vida son números de la edad media. Entonces, en ese escenario, eso es producto de la sociedad y no es un capricho, nadie se levanta y va a pasar un viacrucis nada más porque se le ocurrió. No es un capricho. Usted lo plantea como que fuera un capricho, no lo es. Esto de que se autopercibe. Y con los costos, para el final, lo que está previsto en la ley sobre los costos son los procesos de hormonización de las prestaciones, que no son infórmese, vean los costos. Hubo pedido de informes de legisladores sobre los costos y también se los enviamos en distintas instituciones. Segundo, porque primero buscaron eso y se dieron cuenta que los costos no podían agarrarse. Segundo, lo único que se exoneraría es el acto quirúrgico, o sea, el acto médico, ¿no? Y no se estarían exonerando y no se estarían exonerando. Pero vos sabés las prestaciones. ¿Qué costo tiene? El quirúrgico, ¿cuánto? Y es el que tiene con cualquier otro costo del acto quirúrgico. ¿Pero de qué estamos hablando? De memoria hoy no lo, de verdad 200, no lo sé. 300 mil pesos, por ahí. ¿Y cuál es el problema para acceder al derecho de una persona que si no accede a eso tiene todo este nivel de exclusión en la sociedad? ¿Me toca? Sí. Mirá, a ver, primero, yo por supuesto que estoy en contra de esas cuestiones que vos contabas, de que una persona pueda ser excluida de su casa, etcétera, etcétera. Puede pasar con esta situación de personas trans o con otro tipo de situaciones. Mirá que tema de drogadicción, etcétera. Hay una cantidad de situaciones que hacen que haya cuestiones familiares complicadas y yo por supuesto que estoy para fortalecer las familias, no para excluir a nadie de la familia. Ahora, desde el Estado, no solamente las personas trans pasan mal, hay mucha gente que pasa mal. Tú estás en una institución Mides que debiera ocuparse justamente de las políticas sociales y yo veo todos los días chiquilines durmiendo en la calle, veo personas de la tercera edad que hicieron ya todo su esfuerzo y que no pueden llegar a fin de mes porque no tienen un plato de comida, no llegan a poderse pagar un medicamento, tienen problemas de salud porque no tienen plata ni siquiera para pagarse un medicamento. Entonces yo digo, hagamos una cuestión de prioridades, no son las personas trans únicamente las que tienen dificultad en la sociedad. Me parece que la mirada tiene que ser una mirada integral y cuando yo hablo de prioridades es porque me parece que quienes estamos en la función pública tenemos que poner prioridades. Y yo la verdad que las prioridades desde el lado del Estado a la hora de poner dinero,
yo no la pondría por acá. En todo caso, la pondría por otro lado. Y eso de la autopercepción es un tema más de fondo. ¿Por qué? Porque en esta ley, Ana María, lo que se introduce, yo lo decía hoy en títulos, es una ideología, es la ideología de género, que niega la biología, que dice que no nacemos varón y mujer, y bueno, y esta ley habilita a que según lo que yo me autoperciba, puedo decir, quiero cambiar de sexo. Pero lo habilita hasta desde temprana edad, desde los niños. Entonces, a mí me parece que es preocupante, es muy grave esto. A mí me parece que esta ideología, que es una ideología que enfrenta la biología y enfrenta la ley natural, está atravesada durante toda esta ley. No es en la única ley que está atravesada, en otras más. Entonces hay, más allá de las personas concretas, que yo defiendo a todas las personas concretas porque defiendo la dignidad humana, atrás de esto hay otras intenciones. Atrás de esto hay de imponer una ideología. Atrás de esto hay una intención de barrer con la biología, barrer con la ley natural y tratar de imponer determinados modelos en este tema sexuales. Lo dice claramente, habla de la cantidad de opciones que tiene una persona a la hora de sentirse distinta. No es una o dos. En la propia ley lo dice, existen varias opciones y en el mundo cada vez son más las opciones que existen. Entonces, a ver, digamos las cosas como son, siempre muchas de estas leyes que se aprobaron tienen un lindo título, una cuestión muy compasiva como la que planteaba Graña, que uno obviamente desde el punto de vista de los sentimientos la entiende, pero esconden abajo tremendos cangrejos debajo de las piedras y en este caso es imponer una ideología concreta que es la ideología de género. Imponer una ideología de género y las prioridades de las políticas públicas. Tres cosas. Con la ideología de género titular, la primera vez que aparece el término ideología de género son documentos del Vaticano. ¿Ah? O sea, en realidad la academia habla de perspectiva de género. ¿Por qué habla la academia de eso? Porque existen desigualdades de género. Porque, por ejemplo, las mujeres ganan menos, por la división sexual de trabajo. Todo eso lo apoyamos. Por supuesto. Muy bien. Estamos hablando de otra cosa. En realidad, pero eso no existe, es un invento el término de la ideología. Es un invento. En el segundo punto, con el tema de las prioridades. A ver, a este gobierno y a estos 15 años de gestión que bajaron del 40% al 8% de la pobreza, que generaron la asistencia a la vejez a los 65 años porque heredamos una cantidad de viejos y viejas, en el buen sentido, con cariño, de adultos mayores, que no podían acceder a la jubilación porque nunca habían estado en caja porque sus patrones o sus patrones nos la ponían. Que podíamos hablar de la mortalidad infantil, también como las bajamos. Entonces no nos vengan a enseñar cuáles son los procesos de prioridades, porque las hemos demostrado en la práctica y tenemos una visión universalista de la política. La diferencia, que como tuvimos que hacer este dispositivo de asistencia de la vejez para una cantidad de adultos mayores que no llegaban a tener una jubilación, para esta población, que ni siquiera tiene derecho a vieja, y como Luana Berkins, una activista argentina, decía, la venganza va a ser llegar a viejas, frente a toda esa discriminación, a esa población tenemos que responderle con algo también, porque tienen derecho a ser viejas, tienen derecho a tener una vida que no es la obligatoriedad del comercio sexual. Tienen derecho esos adolescentes y esas adolescentes a transitar una trayectoria educativa sin bullying, sin acoso, con respaldo de sus familias y los centros educativos. A ver, los centros... Estoy terminando. Ah, no, perdón. Sí, sí. Entonces, en ese escenario, me parece que en realidad lo que viene a hacer esta ley es reconocer las dificultades que tienen las personas trans, reconocer cómo el Estado uruguayo fue ausente históricamente en tener una política pública específica para tratar de abatir las situaciones de discriminación que lo único que hacen es perpetuar la desigualdad. No, sobre el tema de la educación, no sé, hablamos de dos personas trans y las dos, Marcela recién que estuvo acá, terminó los estudios, Michelle Suárez, a ver, el sistema educativo excluye a trans y a no trans. Miren los números. Pero por supuesto que miren los números, por favor. No los vio, si no, no repetiría ese disparate. Es más, los niveles de deserción son más altos en personas no trans que en trans, ¿sí? A nivel de educación ¿Cómo media... no vio eso si no existe un registro? Hasta noviembre del 2017 no se presentaba ningún registro que dijera quién tenía una identidad de género. Por favor, no mientan la discusión, nada más. Nosotros tenemos información que habla
de estos temas, ¿De dónde sacan la información? De lo que pasa ¿De dónde a sacan nivel la información? de la educación pública. ¿De dónde sacan la información? Fuentes. Segundo tema. Segundo tema. Sobre el tema de las políticas públicas y que parecería que el Frente Amplio vino con intenciones refundacionales y parecería que antes se hacía todo mal y ahora ustedes son los que sacaron a la gente de la pobreza, etcétera, etcétera. Me parece que tendrías que salir un poquito más a la calle, tendrías que estar un poquito más en contacto con la gente y seguramente esto que estás diciendo te darías cuenta que es un discurso vacío, porque en realidad en el Uruguay sigue habiendo pobreza, claro, sigue habiendo marginalidad, siguen habiendo gurises durmiendo en la calle, sigue habiendo ancianos que no llegan a fin de mes porque no les alcanza el poco dinero que agarran de la jubilación o de lo que sea, no les alcanza ni siquiera para pagarse medicamentos. Entonces yo digo, dentro de toda esa población, por supuesto, una parte de la población son las personas trans, pero la mirada tiene que ser integral. Yo no te veo tan preocupado por otros núcleos de la sociedad. Te veo preocupado a vos y a la barra que está atrás tuyo, que militan hace años, justamente por este tipo de situaciones. Hace muchos años que vienen peleando por situaciones muy concretas. Hace muchos años que intentan levantar banderas para justamente llevar adelante, más allá de la bandera concreta, una perspectiva, una visión ideológica. Hace muchos años. Han tenido todo el gobierno de Mujica donde han levantado banderas y las han aterrizado porque tuvieron la complicidad de un presidente que dejó hacer cualquier cosa y ahora lo siguen haciendo. Pero te voy a decir una cosa, te lo digo a vos y para que también se lo avises a la barra. Tuvieron mucha suerte hasta ahora, pero empezaron a meterse con quienes no se tenían que meter. Se empezaron a meter con los niños, se empezaron a meter con nuestros hijos, se empezaron a meter con nuestros nietos, con la guía de educación sexual, esta que quieren imponer desde el año pasado, que está atravesada por la ideología de género, que niega la biología, que les dice a los chiquilines de 3 años en adelante que no nacés ni varón ni mujer, sino que es un tema de construcción cultural. Se equivocan en esta ley porque vuelven a tocar a los niños. ¿Sabés qué? Se está empezando a levantar los padres, las familias, se está empezando a levantar la sociedad porque se dieron cuenta que ya no da para más. Le bancamos una cantidad de cosas porque hubo políticos cómplices para que se aprobaran las leyes. No le bancamos una más. Yo, Carlos Figueroa, precandidato del Partido Nacional, no les banco una más. Voy a estar con lupa en cada cosa que hagan. A ver, primero que nada, yo creí que esta iba a ser una discusión en una amenaza, ¿no? La barra, yo no tengo barras. No, bueno. No tengo barras. En mi caso participo de un partido político, no de barras, primero que nada. Segundo, como no me manejo como barras, lo que trato de hacer es defender los derechos humanos de todas las personas. Y se ve que me conoce poco, le informaron poco sobre mi persona. Y todavía sobre el trabajo de la dirección en la que estoy. Porque, por ejemplo, ahora vamos a lograr un plan nacional de equidad racial. Y yo no soy afro. Estamos trabajando con las personas migrantes, yo no soy migrante. Esas son las tareas que me tocan en mi dirección. Pero a su vez, como sí recorro el país y todo, y mucha gente puede hablar cómo he ido hasta atender casos de personas mayores que no tenían a dónde estar, yo personalmente. ¿Está bien eso es lo que tenés que hacer? No lo tengo que hacer porque ni siquiera es mi gestión, pero lo hago igual porque estoy convencido de hacerlo. Y tercero, no soy compasivo, soy justo. Creo en la Constitución, creo en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, elimina esta ley porque va en contra de la Constitución. No va en contra de la Constitución y la ley. Sí. Usted sabe que no. Barre la patria potestad. Usted sabe que no. La patria potestad. Usted sabe que no. Usted sabe que no. No, porque lo único que hace la ley es ampararse en la Convención Interamericana. Ay, por favor. Y las convenciones firmadas son de hecho constitucionales. El niño de 4 años va a poder decir, quiero cambiar de sexo, y el padre no puede está actuar. Mintiendo. ¿Por qué? Porque la ley no dice eso. ¿Qué dice? La ley dice, se ampara en el artículo de la Convención Interamericana y también en el Código Niñez y la Adolescencia, que habla del término de autonomía progresiva en el caso de que los padres no acompañaran la decisión. ¿Me deja terminar? Sí, termina. Me deja terminar. Como muy bien lo dijo Marcela Pini, también nuestro código dice que un niño hasta los 12 años es incapaz y que la autonomía progresiva se mide entre los 12 y 18 años. Lea y Figueroa y después debata. Estamos hablando de adolescentes, no estamos hablando de niños.
¿Es así, diputado? No, acá en la ley no se especifica... Lea los otros artículos, por favor. No se especifica. Usted es legislador, tendría que ser responsable. Se está hablando por supuesto, soy responsable. Por eso estoy debatiendo esto. Si no, no estaría, hay una cantidad, que están en el Parlamento que levantan la manito sin leer nada y así salen las cosas que salen. Yo estudio las cosas, no se nota, no y se le pongo lupa. Eso y le pongo lupa. No, bueno, tampoco se nota tu actividad en el Mides y yo te puedo hablar de la cantidad de gente que va a golpear las puertas de las iglesias toda la semana porque no tiene para comer, los chiquilines descalzos en la calle. Entonces, ocupate de tu ministerio, tratá de que crezca y haga las cosas que tiene que hacer con toda la plata que tiene, en vez de estar solamente... La plata es muy poca, porque tenemos solo la mitad del déficit de la caja militar. La mitad del déficit de la caja militar es lo que tenemos por supuesto. Está bien, yo no vine a hablar de la caja militar. Voten eso, estaría bárbaro que lo voten. Yo no vine a hablar de la caja militar. Bueno, te aviso, que te estás tan preocupado por la plata que se gasta, nosotros tenemos la mitad del déficit de la caja militar. Votalo, preocupate por los pobres. El tema ¿Qué pasa con la posición de los partidos políticos? ¿Qué pasa con el Partido Nacional en relación a este tema? ¿Cuáles van a ser las definiciones? Bueno, la senadora Verónica Alonso dijo que va a votar en contra. Bueno, ¿El Partido Nacional? Yo espero que todo el Partido Nacional vote en contra, eso lo espero. Hubo momentos donde algunas de estas leyes que yo mencionaba, algunos compañeros no las estudiaron a fondo y terminaron levantando la mano. Hubo 25 votos del Partido Nacional para matrimonio igualitario. Yo espero que en esta ley en particular, yo creo que lo están haciendo, pongan lupa, que se entienda que es un tema grave el que está en cuestión acá, porque no es cualquier tema, tiene que ver con temas muy sagrados, de intimidad, que corresponden sobre todo, yo hago pie en niños y adolescentes, que ahí los padres estén cuidando y protegiendo a esos niños. No podemos darle, más allá de las autopercepciones progresivas, no podemos darle la derecha a los niños. Y además lo dice la propia ley, habla de que si no se pusieran de acuerdo, el Estado podrá nombrar a un tutor, un representante legal que lo va a acompañar. Pero, a ver, ya lo hicieron con la ley de aborto también, es decir, están yendo por los niños. Entonces, ojo que las familias se están levantando, están tocando a los niños, ojo, hasta ahora una cantidad de cosas se aprobaron con la inocencia de algunos, la complicidad de otros, pero están tocando desde hace rato a los niños y las familias se están poniendo de pie, están saliendo a la calle y todo ese movimiento que hubo el otro día, que yo no participé, no fui organizador, que hubo en la Puerta del Palacio, está viendo también en todo el interior del país, porque se están hablando de temas muy sagrados, muy importantes y no podemos dejarlo así librado al azar o a una ley que evidentemente introduce ideología. 30 segundos. ¿Se están metiendo con los niños? No nos estamos metiendo con los niños. Yo le voy a contar con lo que dice Patricia Gambetta, la mamá de Agustín, un adolescente trans. Ella sabe lo que dice, que ella lo que no quiere es que ustedes se metan con sus niños, con sus hijos. ¿Ah? Eso. Digo, si hay instituciones que se han metido con la vida de niños y niñas en la historia de la humanidad, justo nació el Estado, ¿no? Entonces, no traten de imponer la visión que históricamente han tratado de imponer. La de la desigualdad, ¿no? La de decir, a ver, históricamente justificaron que los afros no tenían alma. Justificaron que las mujeres no podían votar. Es la biología. Son el atraso. Es la biología. Es el sexo. Decir, como están diciendo en algunos lugares, le prohíben que digan que nació un varón o nació una nena. Prohíben que digan que nació un varón o una nena. Por favor, ¿dónde dice eso? Ustedes van para ahí. Díganlo de frente, no lo escondan. Entonces usted dígalo de frente que me quiere poner un Estado teocrático, por favor. Yo no, pero nada más lejos de mí. Bueno, pero pareciera. Ley natural, naturaleza humana, nombrar una vez religión, adiós. Ley natural, naturaleza humana. Bueno, hable entonces con la Facultad de Psiquiatría, con Medicina Legal, con la Facultad de Psicología, con la Sociedad de Pediatría del Uruguay, hable con todas esas, la de endocrinología también, que todas fueron al Parlamento a decir que les parece justa y están de acuerdo con esta ley. Todas no opinaron de la misma manera. Vaya y lea las actas. Todas no, las únicas que no opinaron de la misma manera son la Sociedad de Médicos Profesionales Cristianos. ¿Qué pasa? Que en la sociedad hace rato que están habiendo políticos, académicos, organizaciones sociales, ¿sí?, que son serviles a toda esta movida que está viniendo desde hace años desde el exterior. Me encanta que la gente sea servil a respetar el derecho humano de las personas. Si eso es ser servil, los derechos humanos. El primero de ellos, que es el derecho a la vida. Vos no sé si podés decir lo mismo.
Yo sí defiendo el derecho a la vida. ¿Ah, sí? ¿Estuviste a favor del aborto, de la ley de aborto? Sí, claro. Entonces no defendés el derecho a la vida. Muy simplista. Por mí cerramos por acá. Muy simplista. Gracias a ambos por haber venido. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a seguir escuchando testimonios, voces y luego ya en el final nuestro analista Gerardo Caetano. Hola, nuestros nombres son Benjamín, Lucía, Malena y Juan Manuel. Somos del colegio Hans Christian Andersen de Montevideo y el año pasado ganamos el primer premio de Tus Ideas Valen en la categoría de tecnología educativa. La experiencia fue fantástica. Logramos nuestro objetivo, ayudar a la escuela número 55 a armar su propio ropero escolar. Además, trabajamos en equipos, buscando estrategias innovadoras para aportar a la sociedad. Fue una gran oportunidad porque conocimos diferentes barrios y descubrimos que usando el esfuerzo y la creatividad se puede impulsar a la solidaridad. Ustedes también pueden participar. Sus ideas también valen. Innovar es el camino. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo está, Gerardo? Bien, ¿qué tal? El foco era la diversidad, porque hay múltiples expresiones, matrimonio igualitario. Hace un rato veíamos a Sergio Miranda, por ejemplo, uno de los primeros casamientos entre personas de un mismo sexo. Estuvimos escuchando a Marcela Pini de la Unión Trans, el debate entre Yafiliola y Federico Graña. Bueno, un tema que todavía está en debate, ¿no? La ley trans, pero no solo la ley trans, sino como una agenda de derechos, ¿no? Lo primero es la honestidad, sobre todo la honestidad intelectual. Y yo debo decir que en este debate no estoy equidistante con las dos posiciones que aquí se han planteado. Negarlo sería ser servil. Yo no soy servil, yo digo lo que pienso. Y lo que pienso es que este núcleo de población trans está entre los más pobres de los más pobres. Que los números son aterradores. Que el promedio de edad está en los 35 años. Que menos del 20% de la población trans haya superado los 50 años, en un país que tiene una tasa de vida, una expectativa de vida... Europea, se suele decir. Europea, de 80 años. Que sigamos patologizando la perspectiva. Yo escuchaba algunas cosas con las que estoy verdaderamente muy de acuerdo. Por ejemplo, incorporar dignidad al tránsito de todas las identidades. A mí me parece absolutamente central eso. Que todas las identidades en una sociedad plural, todas, pero todas, puedan transitar dignamente sus distintas etapas. Cuando uno ve que los números que refieren los estudios, más del 50% de la población trans es expulsada por la familia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la familia? Hace unos años, cuando estaba Monseñor Cotuño defendía una y otra vez el Ministerio de la Familia. Y una vez un periodista le hizo una pregunta realmente profunda. ¿Para usted qué es una familia? Y Monseñor Cotuño dijo como si estuviera contestando algo natural, algo obvio, y lo obvio muchas veces es discutible. ¿Cómo que es una familia? Es un hombre, una mujer y los hijos. ¿Alguien puede hablar en el Uruguay de una perspectiva mayoritaria de familia que sea esa? En una sociedad
en donde ha habido, como en el mundo, una transformación tan fuerte en términos de arreglos familiares, que justamente plantean la afirmación de que eso no responde a una ley natural. Y con esto, ojo, quiero ser muy claro, mi rol como analista no es juzgar quién tiene la razón ni quién tiene la verdad, es tratar de ayudar a pensar y decir lo que pienso. Y lo que pienso es esto. Lo que pienso es que el Estado, por supuesto, el Estado no tiene que tratar igual a los desiguales. El Estado tiene que establecer prioridades. Y una de las prioridades son aquellos que sufren más. Son aquellos que han sufrido más históricamente. El diputado que es suplente, que es precandidato presidencial, Carlos Iafigliola, señalaba que él dentro de su propia colectividad política, el Partido Nacional, se sentía solo en algunas de sus posiciones. Creo que se equivoca cuando dice que espera que todo el Partido Nacional vote contra la ley trans. ¿Sabes por qué? Porque me da la impresión que, como se ha dicho, esto no es una cuestión político-partidaria. Esto es una cuestión que tiene que ver con otro tipo de sensibilidades, que tiene que ver con otro tipo de perspectiva. Se planteaba bien, discutamos los temas desde la perspectiva de los derechos. Y vamos a ver que las lógicas político-partidarias no son tan claras. Yo, por ejemplo, me animo a apostar que va a haber disidencia en el Partido Nacional respecto a este tema. Me animo a apostar. Conozco la sensibilidad que tienen legisladores. Conozco ciertas perspectivas diferentes. Ya pasó, digo, decir, diputados del Partido Nacional que ya en el 2013 votaron a favor del matrimonio igualitario. Pero además acá nadie está obligando, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, nadie está obligando a algo, no, está reconociendo, legitimando, visibilizando algo que está invisibilizado. Nadie obliga a abortar. Ahora, ¿por qué se quiere obligar al aborto clandestino que sí genera y ha generado históricamente tantas muertes? Por eso, hoy el análisis tiene que partir de una honestidad intelectual. La honestidad intelectual es que frente a este tema, que para mí es una cuestión de derechos humanos, yo no puedo jugar a una equidistancia, sino que tengo que afirmar ciertas cosas que creo, pero que además me parece que abonan los estudios más contemporáneos. Y bueno, ojalá que, como se ha señalado, podamos discutir desde una perspectiva de derechos y el reconocimiento y la visibilidad, bueno, de esa cara del pluralismo que es la diversidad. También la diversidad. Gracias. El próximo miércoles, 20 horas, Plan País. Gracias por habernos acompañado.